Hola amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de los contextos de AMLO. En esta ocasión me encuentro en el barrio del Zapote, en Celaya, Guanajuato, de donde soy originario, para realizar esta cuarta edición de los contextos de AMLO. ¿Por qué me encuentro aquí? Ahora queremos hablar sobre un tema, una referencia, como es el propósito de este espacio, de profundizar en las referencias históricas, conceptuales que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras. Esta vez queremos ahondar, escudriñar en la raíz de un concepto, de un término que menciona, que yo creo que junto con los intelectuales orgánicos es el concepto que más menciona el presidente en sus conferencias matutinas. Me refiero al México profundo. En estos últimos días ha hecho una referencia especial a este concepto, ya que dice que se retira a escribir y que quiere profundizar, quiere investigar sobre estas culturas originarias de México, que dice él, sostiene, nos han mantenido vivos, nos han mantenido en pie de lucha ante los embates constantes de los invasores o de los grupos locales que vinieron a explotar esta tierra desde hace ya algunos siglos. Estoy pues aquí en el barrio del Zapote, en Celaya, Guanajuato, el barrio fundador de la ciudad, el primer asentamiento de españoles e indígenas nativos que se dio allá por el 12 de octubre de 1570, aunque el mandato oficial fundacional fue otorgado hasta el 1 de enero de 1571. Aquí estoy en el atrio de la iglesia, en este barrio tradicional de Celaya. A mis espaldas, como pueden observar, está un mural que representa la fundación de esta ciudad. Ahí en el fondo podemos alcanzar a ver en el centro una figura de una Eva morena, indígena, y de un Adán español. En la orilla derecha podemos observar a un indígena a punto de lanzar un arma, seguramente un chichimeca, que fue la tribu que más resistió durante siglos, resistió a los españoles en estas tierras de Guanajuato. También podemos observar un poco a un lado de estas figuras de Adán y Eva a un fraile franciscano, que fue la primera orden de religiosos que vino a estas tierras y que comenzó la evangelización. Y justamente se nos atraviesa un mezquite. Esta tierra era originalmente llamada Nataí, que significa bajo la sombra del mezquite, un árbol tradicional propio de estas tierras del Bajío y que no podía estar fuera de esta edición, de esta cuarta edición de los contextos de AMLO. Un poblado originalmente otomí, aquí en Celaya, y que era ocupado por varias tribus, por varios pueblos indígenas, entre ellos los nahuas, los copuses, los huachichiles, los otomíes y los huamares. Los chichimecas estaban un poco más al norte, aunque también aquí pasaban por el Bajío a acosar a los españoles, y es precisamente después de un ataque de chichimecas a unos españoles asentados allá por los Apaseos, una ciudad, un municipio muy cerca de aquí de Celaya, a media hora se puede llegar en automóvil. Es como estos españoles se vienen acá y piden la protección de la corona, y aquí fundan el 12 de octubre de 1570 la villa de Celaya,
y o Celaya, como ahora se le conoce, y el 1 de enero del 71 se otorga el mandamiento fundacional. Un pueblo original, un pueblo otomí, parte de este México profundo que constantemente menciona el presidente Andrés Manuel en sus mañaneras. México asentado en las culturas originales del país y que dice le da sustento a su concepto del humanismo mexicano. Las grandes civilizaciones que existieron en este México antiguo y que nos dieron una serie de valores, de creencias, de actitudes ante la vida que nos ayudaron a sobrevivir y nos ayudaron a enfrentar los distintos embates de los invasores y de los grupos locales que venían a explotar estas tierras. Este México profundo es el título de un libro de un etnólogo y antropólogo mexicano, Guillermo Bonfil Batalla. Leo la primera parte del libro en que define con una gran claridad Guillermo Bonfil qué es el México profundo. El México profundo está formado por una gran diversidad de pueblos, comunidades y sectores sociales que constituyen la mayoría de la población del país. Lo que los une y los distingue del resto de la sociedad mexicana es que son grupos portadores de maneras de entender el mundo y organizar la vida que tienen su origen en la civilización mesoamericana, forjada aquí a lo largo de un dilatado y complejo proceso histórico. Las expresiones actuales de esa civilización son muy diversas, desde las culturas que algunos pueblos indios han sabido conservar con mayor grado de cohesión interna hasta la gran cantidad de rasgos aislados que se distribuyen de manera diferente en los distintos sectores urbanos. La civilización mesoamericana es una civilización negada, cuya presencia es imprescindible reconocer. Así comienza este libro México Profundo, Guillermo Bonfil, y aquí encontramos una primera coincidencia con el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se refiere a este concepto del México Profundo, al decir que en los gobiernos anteriores, en los gobiernos neoliberales, el pueblo no existía. Si entendemos que este México tradicional, este México alimentado básicamente por estas culturas originarias, es el que conforma una gran parte del país, es el pueblo que ha sido constantemente negado o que, como dice el presidente, no existía para los gobiernos neoliberales. Bonfil maneja un concepto importante para entender cómo se ha dado esta negación, la negación de esta cultura mesoamericana. La desindianización, en cambio, es un proceso histórico a través del cual poblaciones que originalmente poseían una identidad particular y distintiva, basada en una cultura propia, se ven forzadas a renunciar a esa identidad, con todos los cambios consecuentes en su organización social y su cultura. La desindianización no es resultado del mestizaje biológico, sino de la acción de fuerzas etnocidas que terminan por impedir la continuidad histórica de un pueblo, comunidad social y culturalmente diferenciada. Esta es una postura inamovible de Bonfil en el desarrollo de su libro. Este proceso de quitarnos lo indio, aunque seamos mestizos, no entender lo indio solamente como un rasgo físico, sino como una concepción de la vida, una cultura, y que podemos, o otros grupos u otras clases sociales se la pueden apropiar. Bien, estos grupos de poder que desde la conquista vienen a esta región, a este México, se encargan de quitarnos lo indio, todo aquello que parezca indio. Y un proceso que creo que
la mayoría de los mexicanos hemos vivido desde niños o niñas. Se nos enseñó a ver que lo indio era sinónimo de ignorancia o de estupidez. Se le decía indio a aquel que cometía algún error, o en las escuelas era muy común usarlo de bullying. Si te equivocabas o si decías alguna cosa fuera de lugar, eras indio, o si decías alguna palabra que no era apropiada, eras indio. Es así como en la cotidianeidad y en la rutina se daba este proceso de quitarnos lo indio, de no parecernos a los indígenas, porque era negativo parecerse a ellos o hablar como ellos o ver la vida como ellos, en este proceso de negar al México profundo, al pueblo que no existe, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Describe también Guillermo Bonfil Batalla algunos rasgos de este México mesoamericano, algunas de sus costumbres. Dice: rara vez se educa mediante la violencia física en relación con las comunidades indígenas. No se coarta la participación de los niños en la charla familiar. Hay un margen de tolerancia muy amplio para las experiencias sexuales premaritales, que abarca en ciertos grupos la aceptación de relaciones homosexuales durante la adolescencia. Se privilegia la comunicación entre abuelos y nietos, lo que simultáneamente ofrece un espacio importante para ubicar y aprovechar socialmente la experiencia de los ancianos. Aquí vemos varios aspectos interesantes. Yo tuve, siendo originario del Bajío de Guanajuato, de esta ciudad de Celaya, viví muchos años en Veracruz, una cultura casi opuesta a esta, donde este México profundo indígena es más relevante, es más aceptado, y donde se tiene una cultura de la llamada tierra caliente, una cultura dada a la extroversión, dada a lo gregario, a la fiesta, en gran parte opuesta a esta cultura del Bajío, que es más retraída, más silenciosa. Y en este aspecto que menciona Bonfil Batalla, la aceptación de las relaciones homosexuales durante la adolescencia es una práctica que se da en Veracruz, que está normalizada, que no está negada, que no está prohibida. En las comunidades campesinas o indígenas era común encontrar estos casos, o los mismos jóvenes lo decían, que se iniciaban sexualmente con los amigos o los compañeros homosexuales en estas comunidades. Otro aspecto que se ve en estas culturas indígenas es la integración de los abuelos. Recordemos, es conocido, no es necesario recordarlo, es conocido por todos esta postura desde sus primeros gobiernos de el presidente Andrés Manuel López Obrador, de beneficiar a los hombres y las mujeres de la tercera edad con pensiones dignas, y es esto que de alguna manera integrar, respetar y tomar en cuenta ese pasado que ellos guardan, y que este mundo occidental que se opone al México profundo ve a los ancianos, ve a los viejos como inútiles, como seres que ya dieron lo que tenían que dar y que ya no son productivos y que no merecen ya ningún reconocimiento ni social ni económico. Muy contrario a lo que ocurre en el México profundo, en las comunidades indígenas.
Vamos ahora a leer una parte en cómo funciona o cuál es el papel de este México profundo en la democracia occidental, esta democracia venida de Europa que se ha querido imponer en distintas etapas del país, pero que presume de darle cabida a todos los grupos sociales de México, pero que en el fondo mantiene marginados a estos grupos que están vinculados a las culturas originarias, al México mesoamericano. Dice Bonfil en su libro México Profundo: la noción de democracia, establecida hace 2 siglos como una de las aspiraciones vertebrales de la civilización occidental, se convierte, al ser trasplantada mecánicamente como postulado del México imaginario, en una serie de mecanismos de exclusión que transforman al pueblo real en no pueblo. Una curiosa democracia que no reconoce la existencia del pueblo y se plantea en cambio la tarea de crear al pueblo, para después seguramente ponerse a su servicio. Una sorprendente democracia de la minoría, un proyecto de nación que parte de considerar ajenos a los grupos mayoritarios del país. Un proyecto, en fin, que vuelve ilegítimos el hacer y el pensar de los mexicanos. El pueblo termina siendo el obstáculo para la democracia, para esta democracia occidental. Otra coincidencia con el discurso del presidente Andrés Manuel. Una democracia para la minoría. Seguido el presidente habla de esta minoría rapaz, de esta minoría con privilegios en los gobiernos neoliberales, y que hablaba de defender la democracia, con la democracia era solamente para ellos, siempre y cuando llegue alguien que al poder que representa o defiende sus intereses es democracia. Cuando llega un grupo social o un líder que no representa sus intereses, entonces ya no es democracia, es dictadura. Pero es ahora como lo vemos, como ahora se quiere estos opositores o esta minoría, es como ahora quiere tipificar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno que en las acciones, no solamente en el discurso, ha creado políticas de integración y políticas de apoyo a este México profundo. Hace unos días se aprobó ya por las 2 cámaras, por los diputados y los senadores, la reforma correspondiente a reconocer constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas. Una reforma histórica que tiene algunos obstáculos todavía, pero que por primera vez pone como un derecho constitucional el reconocimiento de las costumbres, de la visión de vida, de los territorios, de los pueblos originarios en este país. Para concluir, ¿cómo construir un México tomando en cuenta a la cultura mesoamericana, las culturas originarias? Negarlas o ponerlas en primer relieve y negar a la cultura occidental. Bonfil no camina por ahí, considera que negar los aportes de la cultura o del mundo occidental es una tontería, pero él habla entonces de un México plural, construir un proyecto o un nuevo proyecto de civilización en México que integre y que tome en cuenta a estas culturas originarias. La conclusión, a mi ver, dice Bonfil, no puede ser otra que la de proponernos construir una nación plural, en la que la civilización mesoamericana, encarnada en una gran diversidad de culturas, tenga el lugar que le corresponde y nos permita ver Occidente desde México, es decir, entenderlo y aprovechar sus logros desde una perspectiva civilizatoria que nos es propia, porque ha sido forjada en este suelo, paso a paso,
desde la más remota antigüedad, y porque esa civilización no está muerta, sino que alienta en las entrañas del México profundo. Este punto de aprovechar los recursos del mundo occidental. Un ejemplo clarísimo ahora es el uso de las redes sociales, de las nuevas tecnologías de la información, que a mí me parece que tienen una importancia, y esto está comprobado por las estadísticas mundiales, tiene una importancia especial en México en cuanto a la comunicación, en cuanto a la interacción que se da en el país por el hecho de esta herencia que tenemos del México profundo, que también ahí encontramos una gran relevancia, o que tiene una gran importancia en la comunicación oral. El comunicarse, el estar en comunidad, el estar en interacción, y que ahora lo podemos hacer a través de estas nuevas tecnologías, a través de las redes sociales, y que ahí encuentra México tradicional una manera de ampliar, de extender esta costumbre que tiene de estar constantemente en comunicación con el otro, con la comunidad. También otra manera propia de utilizar las redes en México ha sido para la libertad de expresión. En un México en que los grandes consorcios mediáticos, y que son un punto de batalla para el presidente Andrés Manuel, estos consorcios televisivos, radiofónicos, que han jugado un papel crucial en el mantenimiento de las políticas neoliberales, en la manipulación de la información, en el manejo de una visión occidental de las cosas, en el mantenimiento de una sola idea sobre lo que queremos del país. En este contexto irrumpen ya desde hace al menos 20 o 30 años las redes sociales, que permiten la comunicación, que permiten la dispersión o la difusión de las ideas de México profundo, del pueblo mexicano, que encuentra un medio para expresar sus propias ideas. Significa pues la liberación de los pueblos y las culturas oprimidas, y su actualización a través de una participación democrática en la vida nacional, dentro de una democracia que reconozca los derechos de los individuos, pero también, y de manera enfática, los derechos de las colectividades históricas. Mencionamos que hace unos días se aprobó ya en las dos cámaras esta reforma que reconoce los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, y aquí hay un aspecto que a partir de esta pluralidad, cómo lograr que tenga una participación del pueblo del México profundo, una participación efectiva en la construcción del país. En este punto me parece que podemos hablar de la reforma judicial, tan criticada por estas minorías siempre beneficiadas por una concepción de la democracia occidental, que es una concepción parcial de la democracia, y cómo a partir de la posibilidad que se va a tener de elegir a jueces, ministros y magistrados, el pueblo, este México profundo, este México de raíces mesoamericanas, tener la oportunidad de elegir a sus jueces, tener la oportunidad de por fin estar vinculado, estar comprometido en la construcción de un aparato de justicia que sea realmente equitativo y que alcance al mayor número posible de grupos sociales en este país. Me encuentro, repito, en el barrio del Zapote, en Celaya, de donde soy originario, el barrio fundador de la ciudad de la villa de Celaya, en el 12 de octubre de 1570. Tengo a mis espaldas
el mural que representa la fundación en este territorio que era conocido como Natay, un poblado otomí que significa bajo la sombra del mezquite. Precisamente estoy a la sombra de 2 o 3 hermosos mezquites aquí en el atrio de la iglesia del barrio. Una celaya, este México profundo que subsiste en esta ciudad, en donde predominan o históricamente predominaron los valores criollos, los valores españoles, y que estos valores de la depredación se han ido imponiendo de manera terrible en esta ciudad que cada vez sufre más. Es una ciudad que está entre las primeras 10 con más homicidios dolosos en el país, una ciudad que llega a estar por estos hechos criminales en las cabezas, en las notas principales de la prensa mundial, y que está ahora entre las prioridades de la estrategia de seguridad de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que ya comenzará a trabajar estos primeros 100 días, tiene un plan de sus primeros 100 días, donde trabajará primeramente en Tijuana, en León y en Celaya. Esta ciudad que requiere y que en donde en las elecciones pasadas ganó Morena. Tenemos un presidente electo de Morena que abre la posibilidad. Es un estado, Guanajuato, tradicionalmente panista, de derecha, conservador, tradicionalmente católico, pero que en estas últimas elecciones perdió la derecha o perdió el PAN 13 municipios, entre ellos la ciudad de Celaya. Sorpresivamente, por primera vez en la historia del Estado, ocurre que un partido de izquierda gana 13 municipios en unas elecciones, pero que habla de este deseo de una gran parte de la población por tener la posibilidad de un cambio, sobre todo en el tema de la seguridad, y que esperan muchos que con el triunfo de un candidato de Morena, de la Cuarta T, comience a darse esta transformación, comience a darse la solución a las causas que tanto menciona el presidente Andrés Manuel, atacar las causas sociales y económicas de esta descomposición terrible que vive el municipio, que está al borde del no retorno, de que de una vez por todas este México profundo, este México de los valores comunitarios, de los valores gregarios, se diluya completamente. Yo recuerdo, nací aquí, en los barrios, en las colonias, recuerdo la alegría, la franqueza, la solidaridad de la gente, y a veces esta actitud combativa de rebeldía que se ha perdido con los años y que me parece viene de esta tradición chichimeca, de esta tribu indígena que nunca bajó la guardia y que siempre estuvo combatiendo a los españoles. Estas características del México profundo en esta zona, en este barrio del Zapote, se están muriendo, se están diluyendo, y Celaya está al borde del no retorno, de sucumbir a los valores de la depredación, a los valores del dinero por el dinero. Se espera entonces que con el triunfo de esta Cuarta T en Celaya, Guanajuato, comience
la transformación, comience la solución de estas causas sociales y económicas que nos tienen al borde del no retorno. Es Celaya ya casi una ciudad de sombras y no precisamente una sombra de mezquite, sino bajo la sombra de la corrupción, de la delincuencia. Hasta aquí esta cuarta edición de los contextos de AMLO, esta vez con el tema de México Profundo, una referencia principalísima del presidente Andrés Manuel López Obrador, en que sustenta su visión del humanismo mexicano, abrevando de los valores, las costumbres, la visión de la vida que tenían los pueblos originarios de México. Es por eso que ahora hicimos esta edición de los contextos de AMLO desde el atrio de la iglesia del barrio del Zapote, el barrio fundador de la ciudad, conocido originalmente como el poblado de Nataí, un poblado otomí que significa bajo la sombra del mezquite, un árbol tradicional de esta región del Bajío. Se despide de ustedes su amigo, escritor y periodista Sergio Martínez Espitia, originario de Celaya. Nos vemos en la próxima.